Buen día para todos, espero se encuentren muy bien. Como habíamos quedado, envío este material eh, digital para que se apoyen en él en la creación del siguiente ensayo, el primer ensayo de este periodo. Vamos a hacer un ensayo relacionado entre René Descartes como padre del racionalismo moderno, todo lo que conlleva ello, el planteamiento de un método, la filosofía como ciencia y la apertura desde el Renacimiento hacia acá con todas las artes, la economía, la política y todo lo que generó un cambio de pensamiento en la sociedad a nivel mundial. Y ahora quiero ponerles, digámoslo en la mesa, una contribución bastante polémica en su momento y que aún sigue estando dentro de los discursos polémicos, contradictorios, a veces a favor, a veces en contra del pensamiento político desde la filosofía. Hablamos de la filosofía política moderna instaurada o propuesta por Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nace en Italia, eh, en una época en la cual el Renacimiento estaba en su furor. Estamos hablando del 1400 hasta más o menos el 1600, en que empieza ya la modernidad como tal. Pero Maquiavelo se establece en una época o surge en una época donde el Renacimiento está en furor. Es conocido como el padre de la filosofía política, italiano, específicamente de la provincia de Florencia, Italia. A él le tocó una Florencia renacentista, como lo decía, del momento del Renacimiento. Una época cuando él surge como pensador, trabaja para la República de Florencia, específicamente para la familia Medici, familia que tenía el poder y el control social, económico y político de Florencia en ese momento, y que tiene una gran influencia a partir de su poder en todo el gobierno italiano, que en ese momento todavía era un tipo de gobierno monárquico, es decir, habían varios reyes que estaban dispersos en el país de Italia y que estaban también aún bajo una relación muy estrecha con la Iglesia cristiana católica. Entonces, Maquiavelo pues está ahí, surge en un momento bastante fuerte y a pesar de que trabajaba para la República, específicamente para la familia Medici, pues comienza a atacarlos de una manera muy fuerte y tanto es así que a nivel social se genera que a la familia Medici la destronen como de ese poder que tienen y por ende pues Maquiavelo también sale, digámoslo, hacia un lado de sus labores sociales y políticas, ya que la misma familia al caer del poder, pues todos los que trabajaban con la familia Medici salen del plano social y político. Sin embargo, más adelante en la vida de Maquiavelo, pues van a surgir algunas actividades que él desarrolla. Se convierte en secretario de la Segunda Cancillería entre 1498 y 1512. Es ahí cuando está haciéndole el trabajo a la familia Medici. Hace misiones diplomáticas en la corte de Luis XII de Francia, las relaciones diplomáticas que establecía Italia con Francia y en su momento también con España. Negociaciones cruciales con la Santa Sede, como les decía, aún aunque se ejercía un poder monárquico en toda Italia y en casi toda la Europa media, pues había todavía una relación muy estrecha con la Iglesia. Y llega a un punto bastante interesante en la vida de Maquiavelo donde tiene un encuentro con César Borgia. César Borgia era un militar, ¿cierto? Un militar muy brusco que ejercía su poder por encima de cualquier situación. Incluso era, digámoslo, podríamos darle el adjetivo de era una persona mala desde el poder que tenía como militar
era agresivo, era prepotente y eso inquietaba mucho a Maquiavelo, la forma en que él manejaba las fuerzas militares en ese momento en Italia. César Borgia pues se convierte también, es un italiano que es un general de la República que está bajo el dominio del poder político al servicio del emperador que hubiera en ese momento. Entonces era alguien que buscaban mucho los imperios, sobre todo los reyes pues en Italia, para que dirigiera sus ejércitos. Esa relación, digamos lo que no fue una relación directa, sino una imagen que observa Maquiavelo en César Borgia y como ya la familia Medici estaba destronada, pero y sin embargo a nivel social la familia Medici buscaba volver al poder y Maquiavelo pues decía, a mí la familia Medici me despidió, yo hablé mal de ellos, pero voy a tratar de solucionar la situación. Entonces escribe una obra llamada El Príncipe, que es como la obra culme de Nicolás Maquiavelo, donde describe a semejanza de César Borgia cómo debería ser un príncipe, es decir, quien gobierne un país o una república, y lo pone en un plano donde es totalmente autoritario, donde no le importa a la gente, donde lo único que importa es el poder y el dominio político que puede ejercer alguien que se llame príncipe. Y esta obra la crea haciéndole un homenaje al príncipe de César, en la obra El Príncipe, haciéndole un homenaje a César Borgia, ese general que él veía como un ejemplo a seguir, pero también la hace para entregársela a la familia Medici, porque llega un punto en que la familia Medici vuelve al poder. Entonces él les entrega la obra y les dice, así es que tienen que gobernar. Pero como ya había hablado tan mal de la familia Medici lo desterró de Italia, de hecho lo puso en la cárcel, estuvo un tiempo encarcelado, lo torturaron hasta que a Nicolás Maquiavelo, la misma familia Medici, a pesar de que Maquiavelo les estaba diciendo con la obra El Príncipe, mire, así se gobierna, pues lo desterraron de Italia. Algunas contribuciones de lo que piensa Maquiavelo frente a la política son las siguientes. Eh, la política debe ser autónoma, separada de la moral y la religión, que el método empírico es observar la política tal cual, analizar las causas y efectos de acciones para el poder, y el poder es una lucha constante, es una naturaleza humana ambiciosa. Aquí se define el concepto maquiavélico de política, relacionado con poder social, por encima de cualquier situación de participación social en el término original griego que significa política. Política significa participación del pueblo, polis y tecos, pero para Maquiavelo era todo lo contrario, era ir a obtener el poder como fuera. Aquí hay algunas posturas desde la razón de Estado y la ética y la necesidad política de Maquiavelo, como les digo, en una búsqueda constante del poder por encima de cualquier situación. Tiene dos conceptos y es virtud y fortuna, y él dice que quien tiene el poder pues tiene virtud y por ende va a tener la fortuna, pero esa virtud no es la virtud griega de una persona que cumple con los deberes ciudadanos y que aporta a la sociedad. Todo lo contrario, la virtud maquiavélica es la habilidad y previsión del gobernante, a ejemplo de César Borgia, es decir, él gobierna y manda por encima de cualquier ética y moral. Surge entonces una frase muy conocida de Maquiavelo que es el fin justifica los medios. La pregunta hoy en día ¿es verdad que el fin justifica los medios? Porque una de las cosas que proponía Nicolás Maquiavelo era que las cualidades del gobernante tenían que ser cualidades que sobrepasaran la moral, que sobrepasaran la virtud griega y más bien obtuvieran una virtud propia. Por eso la escribe así, virtud, no virtud, y eh, hace una semejanza a ese general tan drástico, tan poco y tan falto de moral y de ética,
y él dice que las cualidades del gobernante tienen que ser totalmente propias, autónomas, que debe gobernar por encima de cualquier sentimiento o dolor. Y eso hace que también proponga que la política se aparte totalmente de la iglesia. Aquí no hablamos de un tipo de fe o de religión, sino de la comunidad creyente. Cualquier comunidad creyente no debe influenciar en el príncipe. ¿Quién es el príncipe? El gobernante de turno. Hay otras contribuciones que hace Maquiavelo en la historia. Está el arte de la guerra o del arte de la guerra, la historia de Florencia. La Mandrágora es una obra muy bonita, al estilo comedia, pero de género literario frente al poder político. Y Belfegor, Archidiablo, que es una novela corta donde se pone al político como alguien que está totalmente poseído por el poder. Maquiavelo hoy nosotros lo vemos desde la frase el fin justifica los medios, pero qué tan bueno y qué tan posible puede ser pensar en una posición maquiavélica, es decir, maquinar tanto en la mente para obtener el poder y la aprobación, que no importa los medios, no importa sobrepasar por encima de la moral y la ética para adquirir lo que deseamos. Eso es un pensamiento maquiavélico y de ahí se activa mucho ese tipo de pensamiento en la política. La reflexión que podríamos hacer es, ¿fue Maquiavelo un promotor de la inmoralidad? ¿Fue Maquiavelo un promotor de la política nefasta que podríamos estar viviendo desde hace siglos en nuestra Latinoamérica? Aquí hay algunos recursos de los cuales se pueden buscar para ampliar la información y las conclusiones a las que podemos llegar es que Maquiavelo es el padre de la ciencia política moderna, ¿sí? Y cuando hablamos de padre de la ciencia política moderna, no es por el proceder maquiavélico, sino porque postula que la política moderna es una obtención constante de poder. Separó la política de la moral y la religión. El fin del Estado justifica los medios, es decir, no importa la sociedad, hay que buscar el fin de una justicia de Estado, pero hasta donde eso es bueno y benéfico. Y su legado sigue siendo